Tras una pequeña ruptura de la continuidad, sobre todo por las exigencias de la organización y participación en el segundo Congreso de Filosofía Fundamental, volvemos con el podcast para traer, de hecho, el último episodio de la temporada. Y bueno, aquí tenemos que hacer un paréntesis sobre este paréntesis que es la presentación, pues no podemos dejar de señalar el éxito del Congreso. En el Congreso se ha logrado un entorno de discusión muy abierto, con propuestas de todo tipo y diálogos enriquecedores. Al respecto, aprovechamos para invitaros al próximo, el cual todavía no tiene fecha, pero para que lo sepáis, estáis invitados. Como veníamos diciendo, ponemos fin así con este último capítulo a la primera parte de una aventura que comenzó ya hace un año, cuando precisamente tras el primer Congreso de Filosofía Fundamental entrevistamos Gerardo y yo a César en un capítulo piloto. Desde entonces hemos abordado una primera temporada del podcast repleta de temas con profundos matices y calado filosófico, como son la historia, el tiempo, la matemática y la psicología. Ahora concluimos adentrándonos de lleno en lo profundo y rico de las creaciones humanas, las artes bellas, artes creativas y creadoras, especialmente, como veréis, en su versión performática a través del llamado arte de acción. Desde él indagaremos en la importancia del cuerpo que anda y su íntima relación con el territorio, siendo imposible no tocar asuntos que tienen que ver con lo político, lo social y lo moral. Como siempre, contaremos con la colaboración de Gerardo, de César, La Aurora. Buenas. de mí misma, que soy Aurora, y bueno, en esta ocasión, por supuesto, y para nuestra fortuna, con la colaboración de nuestra invitada de hoy. Hola, buenos días. Pues para bucear en estas cuestiones, efectivamente contamos con una invitada muy especial, Eleonor Osán. Hola, Eleonor, encantado. Ella nació en Francia, es gran viajera, tiene formación académica en arte en el área de la conservación y restauración en Sevilla, también en conservación y exposición de arte contemporáneo en Euskadi. Ha trabajado como asistente de galería en París, tras lo cual volvió a Sevilla, siendo asistente de Pilar Albarracín. Se mantiene además como investigadora y candidata a doctora por la Universidad del País Vasco. Entre sus líneas de investigación destaca pues, la investigación artística que explora, trata de entender la precariedad, los desplazamientos en la era en la que vivimos. La temática de su tesis en particular gira en torno a la idea de frontera en el arte de acción. Bueno, y podéis saber bastante más de ella y de su trabajo entrando en su página web, que es www.eleonorosan.com. Lo pondremos de todas formas en la publicación. Y bueno, muchas gracias por estar hoy con nosotros, Eleonor. Muchísimas gracias por esta bonita y completa introducción. Antes de empezar la entrevista propiamente dicha, me gustaría comentar con los oyentes brevemente la gratuidad, la serendipia de la que nace este encuentro, ¿no? Y es que yo coincidí con ella en un BlaBlaCar camino a Sevilla, que estuve trabajando allí una temporada, pues fue pura coincidencia, y claro, de todas las conversaciones van surgiendo conversaciones de BlaBlaCar, del coche típico, y surgió el tema del arte, la investigación en lo artístico, y claro, desde todos los intereses que llevamos, que traemos en filosofía fundamental, a mí me resultó como obvio, como de cajón, y que tenemos que, de algún momento, tenemos que contar con ella, tenemos que hacerle preguntas, tenemos que contar con su voz, y bueno, eso era casi una cuestión de vida o muerte, ¿no? Bueno, ya entrando en la entrevista, cuéntanos, antes de ir a preguntas más específicas, cuéntanos si quieres en primer lugar algo de ti, de cómo empezaste en el mundo del arte, cómo decidiste que querías investigar, cómo llegaste al asunto de las fronteras, de los límites del cuerpo. Pues, ¿cómo llegué al mundo del arte? La verdad es que para mí ser artista era un sueño completamente inalcanzable. Y quizás por eso, y lo has remarcado muy bien en la presentación, he pasado por aproximadamente todos los oficios por los cuales se pueden pasar en el mundo del arte, antes de darme cuenta que en realidad me tenía que enfrentar a un hecho importante, que era que yo quería tener mi propia voz. Y ahí empecé yo a crear. Por lo que se refiere a la investigación, para mí la investigación y el arte son inseparables, beben el uno del otro. Pero es verdad que llegué a oficializar la investigación a nivel académico gracias a un contrato predoctoral de la Universidad del País Vasco, en conjunto con la UPPA en Francia, lo que lo enriquece, ¿no? En cuanto a la temática de mi doctorado, y eso me cambió la vida, básicamente porque por primera vez pude dedicarme plenamente a la investigación y a la creación.
¿Y por qué las fronteras? Pues es un conjunto de varias cosas. Por un lado, mi familia tiene un pasado migratorio bastante importante, con lo cual el hecho de atravesar fronteras siempre ha hecho parte de mi imaginario. Y por otro lado, durante el confinamiento por el COVID, me di cuenta de que igual las fronteras no solo existían en el borde de nuestros estados, igual estamos viviendo con muchas más fronteras en nuestro día a día sin darnos cuenta. Y ahí empezó todo. Qué bien suena. Pues bueno, sabemos que algunos de tus actuales desarrollos, que bueno, que imaginamos que forman parte de tu trabajo doctoral, fueron expuestas en fugas e interferencias. No es como se llama, AIDS International Performance Art Conference, perdonad el acento este un poco como de sui generis, en el año 2022. Bueno, y esta conferencia se consolidó en forma de artículo publicado. Mucho o casi todo de lo que vamos a ir preguntándote en realidad sale de lo que hemos podido leer en estas líneas geniales. Pero antes de llegar a ellas y para poder ponernos en contexto nosotros y también a nuestros oyentes, te pediríamos que nos hablases un poco del arte de acción, de la performance, ¿no? ¿Qué puesto ocupa en la historia del arte, en el arte en general, en el momento actual? Qué pregunta, qué pregunta. Bueno, en realidad, como todo se puede encontrar en Internet, creo que prefiero contaros cómo llegué yo al arte de acción. Creo que es un testimonio más, quizás más enriquecedor y ya si alguien se interesa más, le invito a que indague en libros y en textos. Creo que eso va a permitir poner imágenes sobre vivencias y sobre conceptos que pueden parecer abstractos cuando uno no está familiarizado con la performance, pero en sí es muy sencillo. Entonces, os cuento. Yo estaba en Bellas Artes y me apunté a la asignatura de pintura de paisaje y tenía una maravillosa profesora, Carmen Andreu, que nos llevaba a pintar al Alcázar de Sevilla. Y curiosamente, ahí, con tantísima belleza, a mí no me salía a pintar absolutamente nada, porque todo estaba ya hecho. Yo sentía que no podía aportar nada más para elevar la armonía del entorno, todo estaba ya. Así que decidí hacer pruebas, así un poco perdida, y una de ellas fue poner un papel en el suelo cerca de una planta y pintar la sombra que se dibujaba en el papel. Al tener mi clase muy temprano, el sol se movía mucho y la sombra iba cambiando a medida de que se levantaba el sol. Y entonces yo seguía pintando, intentando atrapar la luz o la sombra, según lo que queramos ver. Ajá. Y eso era un juego y a la vez era un ejercicio de concentración muy grande en el cual trataba de atrapar el tiempo, ¿no? Y atrapar el tiempo en un lugar donde parece que el tiempo no pasa. Y el resultado plástico, la verdad es que no tenía nada de virtuoso, pero el proceso y el concepto conseguía de cierto modo transmitir otra faceta del Alcázar diferente de su reproducción pictórica. Y además todo eso generó una serie de intercambios con la persona que venían a visitar el Alcázar y sin saberlo estaba haciendo mi primera performance. Y a partir de ahí, pues no tenía vuelta atrás. Había aprendido que el proceso artístico, el hacer poesía, no siempre necesita estar plasmado en un objeto concreto, pero solo hace falta definir y gestionar los tres pilares básicos de la performance, que es el tiempo, el espacio y la acción. Y esos son como los pinceles y las pinturas de la performance, ¿no? Y quizás es lo que mejor la define, la gestión del tiempo, del espacio y de la acción unida con el cuerpo. Pues muy interesante. Mira, probablemente entre muchos de los tipos de expresión artística, quizás esto llamado arte de acción es quizás el más desconocido o el que quizás peor fama tiene entre el público en general, ¿no? Quizás solo se piensa o se suele preferir pues la pintura, la escultura, la música, quizás estamos más habituados a esto. Eh,
y ya las instalaciones, las performances pueden sonarle pues a algunas personas como si fuese una impostura. ¿A qué se debe esto? ¿A una falta de habituación? ¿A qué se debe? ¿A falta de educación o a no saber apreciarlo? Para mí es difícil poner todo en una misma categoría y creo que cada disciplina tiene sus ramas más o menos controvertidas. En pintura, por ejemplo, pasa lo mismo. Algunas personas adoran el arte abstracto y otras lo detestan, ¿no? Pero no solamente pasa en disciplinas artísticas. Creo, y además lo debatéis mucho en este podcast, que cada rama tiene su controversia. En mi opinión personal, las maneras de hacer arte dependen de cada época y de cada persona. Y actualmente vivimos en una sociedad múltiple y su arte pues lo retransmite. Y yo personalmente he decidido apostar por trabajos que sean experiencial, políticos, que creen, bueno, intento crear recuerdos, risa, intento aportar una cierta reflexión o ensoñación sobre nuestro cotidiano y soy plenamente consciente de que no le gustará a todo el mundo y no pasa absolutamente nada. Y a mí tampoco me gusta todo lo que veo, es imposible que nos guste y es algo completamente normal, es casi bueno, ¿no? Pero volviendo a tu pregunta, no creo que el entrar en el por qué algo tiene buena o mala fama sea tan relevante, pero sí me parece muy importante subrayar que la performance ha sido, y aunque no, igual en ámbitos que no son artísticos, este hecho no está tan conocido, pero la performance ha sido y sigue siendo muy importante en arte feminista y en el activismo en general. Y a quien haya visto una performance que no le haya gustado, pues le aconsejaría de ver muchas más y sobre temáticas que le atrae y estoy segura que en algún momento acaba surgiendo el amor. Muy bien, muchas gracias, Ainhoa. Sí, sí, sin duda esta respuesta despierta la curiosidad, bueno, por lo menos la mía y seguro que la de muchos hacia esta disciplina. Y bueno, entrando ya en una materia más específica, te preguntaba si podrías comentarnos en líneas generales dentro del arte de acción en qué consistiría esto del artista caminante que tanto mencionas. Pues justamente en el artículo al cual hacemos referencia, describo que no existe una definición clara y única de lo que es el artista caminante, aunque en la historia del arte se le atribuye a los artistas de final del siglo XX. Y bueno, os invito a leer el artículo para más detalles, ¿no? Pero sí veo importante mencionar que en algunos casos el caminar es el medio y en otros casos el caminar es el fin. ¿Eso qué quiere decir? Em, pues que a veces se emplea el andar como parte de la performance para vulgarizarlo. Si jugamos al pilla-pilla, necesitamos desplazarnos. Pero el objetivo no es desplazarse, el objetivo es el juego, ¿no? Pero a veces el andar se emplea como fin y en este caso el objetivo principal es andar, con todo lo que puede conllevar alrededor, pero el objetivo principal es andar. Y en el artículo de Fugas e Interferencias me preguntaba por qué ciertos artistas se autodefinían como artistas caminantes y otros no. Pero preguntaba también por qué encontrábamos tan pocas artistas caminantes mujeres y qué muestra esto de nuestra sociedad. Al final de cuentas, caminar es un acto cotidiano que realizamos la mayoría de nosotras sin darnos cuenta. Y emplear un acto tan cotidiano como medio o propósito, sea cual sea la dos opción, permite trabajar sobre el territorio, sobre fronteras sociales, sobre memoria. Rebecca Solnit solía decir que andar es un instrumento para habitar y me parece bastante poética esta visión.
Pues sí que suena bonito. Desde luego vemos que es un asunto crucial en tu trabajo y en tu investigación, el desplazamiento, el asunto del desplazamiento. ¿Qué nos puedes decir del desplazamiento en bicicleta? Y con esto, en realidad te estoy pidiendo que cuentes una anécdota genial que salió en el BlaBlaCar sobre que fabricaste tu propia bicicleta, que tenía que andar lento. Bueno, cuéntalo tú, cuéntalo tú. Muchas gracias. Bueno, pues como hacía referencia antes, ¿no? En mi trabajo intento observar espacios y ver cómo nos comportamos en ellos y trato de hacerlo a distintas escalas. Puede ir desde la intimidad de la cama a viajes turísticos. Y para el proyecto Estirar el Presente decidí trabajar sobre nuestra forma de transitar las calles, de los desplazamientos cotidianos. Y tenía la sensación de que toda la ciudad estaba construida para una movilidad rápida y que de repente ir muy despacio representaba un acto de rebeldía tremendo. Buenísimo. Entonces, con la ayuda de mi amigo Víctor Ledacogo, construí una bicicleta. La bicicleta tiene un mecanismo que no permite ir a más de 4 kilómetros por hora, sabiendo que normalmente cuando estamos andando, más o menos, andamos entre 6 y 7 kilómetros por hora. Para poder utilizar la bicicleta, tuve que reaprender a montar en bici porque claro, cuando se baja la velocidad se Right. pierde el equilibrio y decidí recorrer todo el carril bici de Sevilla. Son 136 kilómetros, lo hice en un largo lapso de tiempo, ¿no? No todo de corrido. Y en este camino, pues me pasaron muchas cosas. Era como descubrir una ciudad nueva, tener un filtro nuevo, ¿no? En esta ciudad en la cual por primera vez estaba compartiendo el tiempo, el espacio con personas que antes nunca había visto porque simplemente no íbamos a la misma velocidad. Y a raíz de esto hice un pequeño cortometraje y sobre todo hice un pequeño libro juego porque a cada una de mis salidas tomaba notas. Cuando volvía tenía un pequeño diario y de este diario extraje algunas palabras que plasmé en un libro juego para invitar a cualquier persona que pudiera estirar el presente, estirar su presente en la ciudad. Qué bueno eso del espacio y del tiempo. Sí, sí. Genial, sí. Pues bueno, en esta respuesta has indagado en esta experiencia del tránsito y te quería preguntar de nuevo por la cuestión de los sujetos que transitan, ¿no? Que mencionabas en la anterior pregunta y es que has mencionado el hecho de que pocas veces se suelen mencionar a mujeres como artistas caminantes y quería saber si podrías profundizar un poco en esta cuestión. Claro, para, volviendo al artículo, en realidad creo que os voy a contar la historia como pasó de verdad, no como está escrita en el artículo, que eso pues ya está publicado, ¿no? Entonces, pues todo empezó porque estaba leyendo textos de la Internacional Situacionista y de Francesco Carreri, que son como dos pilares, ¿no? Del arte de andar. Y estaba emocionadísima porque por primera vez estaba como leyendo textos que ponían palabras sobre indagaciones artísticas en las cuales estaba trabajando. Pero al mismo tiempo ocurría algo muy raro. Es que en todo momento yo me sentía fuera de lo que estaba leyendo. Son autores y artistas muy comprometidos políticamente, pero claro, hablan desde su cuerpo y es evidente que su cuerpo no tenía nada que ver con mi cuerpo. Y así nació un proyecto llamado Mujeres Paseando la Ciudad de Noche, donde decidí crear una experiencia estética y relacional y organizar un paseo entre mujeres una noche de luna llena.
Y para que el paseo sea real y la experiencia poética, propuse encontrarnos en un punto específico de la ciudad y empezar a andar siguiendo el camino marcado por la luna llena. Y si os estoy sincera, yo cuando tuve la idea y decidí como decir, venga, lo voy a hacer, estaba muertísima de miedo, pero me podía la curiosidad y también la necesidad de hacerlo, porque lo veía como eso, necesario, y veía que era la aportación que yo podía hacer de uniendo poética y política. Y entonces, para tomar más seguridad y punto de referencia, pues empecé a buscar información sobre otras artistas caminantes mujeres. Y la verdad es que me costó muchísimo encontrar información y de ahí nació el artículo. Por lo tanto, cuando empecé a escribir este artículo, yo sabía que existían mujeres que trabajaban con el caminar. Había participado en una performance colectiva donde se empleaba y yo misma estaba creando una experiencia del andar. Pero me resultó curioso que ninguna acogiera este término como parte central, ¿no? Como etiqueta de su trabajo. Y a medida que iba avanzando en mi investigación, iba abriendo como más preguntas a las cuales desde mi posición como artista no sentía que podía contestar, como por ejemplo, ¿por qué se conocen menos mujeres trabajando con el andar que hombres? ¿O por qué nuestras calles, o sea, quizás es porque justamente nuestras calles o la sociedad no nos lo permite, refiriéndome a cuestiones de seguridad? O quizás porque no nos lo permitimos nosotras mismas. Pero todo esto son preguntas que creo que deberían y seguramente se estarán investigando desde otras ramas del conocimiento. Y yo creo que mi papel como artista e investigadora es ese, es dar idas y vueltas entre lo sensorial y lo teórico, lo subjetivo y lo científico. Y en el artículo traté de hacer un recorrido por trabajos que emplean el andar y están realizados por mujeres, pero con esto no pretendía llegar a grandes verdades, sino abrir preguntas sobre cómo nos posicionamos en nuestra vida diaria y también criticar un poquito la historia del arte que sigue invisibilizando a mujeres artistas. Muy bien. Fíjate, hay un libro de un profesor amigo que se llama Teoría de la Cordura y Hábitos del Corazón. El profesor es Higinio Marín. Y tiene una parte como de antropología cultural. Y tiene una parte, el capítulo octavo, que habla del baile o la memoria del paraíso. Y cuenta una anécdota que en 1994 eh, se vio en todas las imágenes de la televisión al premio Nobel Desmond Tutu, ¿no? Participaba por primera vez en unos comicios libres en su país, ¿vale? Asolado, ¿no? Ese país por el apartheid. eh, y pues Desmond Tutu se trataba de un obispo, ¿vale? De pelo yacano, revestido ya, pues incluso al uso tradicional. Y justamente en la imagen televisiva, después de él ejercer ese voto que sería histórico para su país, se da la vuelta y se pone a bailar, ¿no? Entonces es curioso cómo el baile, el movimiento corporal es como la plenitud del gesto, ¿no? La plenitud del gesto que podemos eh, eh, de alguna manera expresarnos, ¿no? Con todo lo que somos, ¿no? En ese libre movimiento, por así decir, tú decías antes que habitábamos el mundo, ¿no? Pero de alguna manera es la plenitud de lo humano, ¿no? Conquistamos el espacio, ¿no? A través del movimiento, bien sea con danza, bien sea incluso de una forma organizada, pues no sé, incluso hasta en los juegos, ¿no? Y eso es una cosa que es muy interesante, ¿no? Por eso yo te quería
incidir en que pues nos dieras tu parecer eh, en el rol central del cuerpo, en todo esto que estás hablando. También ha salido ya en muchos de tus comentarios la importancia de la experiencia, ¿no? Eso a nosotros que hacemos esto que llamamos reología, nos parece importantísimo, ¿no? Centrarse en la experiencia y aquí el cuerpo toma un rol principal, ¿no? Cómo de alguna manera este cuerpo es patrón que marca el propio caminar, el espacio, el tiempo, ritmos. ¿Cómo llegas tú a darte cuenta o a percibir esa centralidad del cuerpo, ¿no? Que de hecho, ¿qué piensas tú que es el cuerpo, ¿no? ¿Cómo podrías tú transmitir la importancia del cuerpo justamente en esto que nos estás presentando como el arte de acción y en concreto en el caminar como expresión artística? Qué maravillosa imagen nos acabas de regalar, muchas gracias. Em, y sí, creo que, bueno, yo un poco lo que intentaba decir antes, ¿no? Que para mí la experiencia corporal y física y sensorial no puede estar desligada a la experiencia más teórica, pero no siempre todo parte desde el cuerpo. También a veces, pues, o sea, es importante que haya un equilibrio para mí y que uno beba del otro permanentemente. Y en cuanto a qué es el cuerpo para mí, creo que yo lo dividiría dos tipos de cuerpo. El cuerpo propio y se podrían dividir en mucho más, pero vamos a dejarlo en dos por hoy. Dividiría el cuerpo propio y el cuerpo de la performance. ¿Por cuál os apetece que empiece? El que tú prefieras, ¿eh? Prefieras, claro. Pues bueno, empecemos por el cuerpo propio. El cuerpo propio sería el que baila, ¿no? Como contabas antes. El cuerpo con el que vivo. Y sobre todo un cuerpo que trato de observar día tras día a través de mis conductas o de cómo se comportan las personas a través de este cuerpo. Y sobre eso yo tomé una decisión desde que empecé a trabajar en arte de acción, que fue muy importante para mí, que era no hablar desde otro cuerpo que no fuera el mío. Con esto no significa que solo hable de mí, no va por ahí, eh, sino que siempre intento trabajar desde una perspectiva propia. Por ejemplo, digamos que decido trabajar sobre explotación textil en Bangladesh. Em, Trabajar desde mi cuerpo sería preguntarme qué relación tengo yo con dicha explotación, qué acción política o poética podría hacer desde mi posición de mujer blanca occidental para trabajar sobre esta temática. Porque al final y al cabo, con la globalización todos estamos conectados. Eh, y estamos todos insertados en una cierta matriz de poder y me parece que ser consciente desde dónde sale nuestro trabajo es, a mi juicio, extremadamente importante. Entonces decidí no hablar por otros cuerpos, sino desde mi cuerpo, qué es lo que podía intentar realizar. Y en cuanto al otro cuerpo, el cuerpo de la performance, yo personalmente lo entiendo como una herramienta de expresión. A partir del momento en el cual empiezo a trabajar, mi cuerpo se pone al servicio de la obra y se olvida del dolor, del cansancio o de la risa. Es un instrumento al servicio de una partitura, que es como se llama en arte de acción el guión,
que me ayuda a enmarcar las acciones y que define lo que puedo y no puedo hacer. Y mi cuerpo se pone al servicio de lo que ya he preestablecido. Genial. Pues bueno, en la línea de lo que comentas, quizás puede percibirse una dualidad, ¿no? Porque por una parte, cuando hablas del cuerpo propio, has planteado la cuestión de el posicionamiento de no hablar de otro cuerpo que sea que no sea el mío. Pero al mismo tiempo, cuando hablas de la performance, hablas de esta como de herramienta de expresión, ¿no? Es decir, que en cierto modo ello puede implicar una disciplina que requiere un perfeccionamiento. Entonces, conjugando ambas posiciones, podrías decir, y también en la línea de lo que tú misma te preguntas en este artículo que reiteradamente vamos comentando, ¿podrías decir que podemos evaluar como que hay algo así como caminar bien? Em, pues en cuanto a a esta dualidad, de la cual lo tengo que dividir en dos, porque en mi cabeza está dividido en dos. Perfecto. Entonces, en cuanto a la dualidad, es verdad que es curioso, ¿no? Que mi propio cuerpo lo afirmo como esencial, ¿no? Como punto de partida y después es como si no fuera mío. Pero es también porque soy consciente de que cuando estoy trabajando en performance, estoy dando mensajes, estoy dando imágenes. Entonces, la idea previa parte de mi ser, pero después la imagen que voy a dar no me disfrazo. Pero sí es verdad que contesto a los órdenes que me he fijado em, para, para ser clara, para conseguir tener un mensaje claro. Y para eso, conseguir hacer que haya una estructura, porque si no, con la creatividad se me puede ir por todos lados. Entonces, a raíz de esto, ¿qué sería caminar bien? Expresar. Pues ahora está como muy de moda eh, una, una forma de decir, ¿no? Que alguien, que se dice a alguien como para quitarme el miedo, para quitarle el miedo al fracaso, que es que cuando aprendemos a andar, perdón, cuando aprendemos a andar, nos caemos como 200 mil veces. Y aún así no acabamos pensando, caminar no está hecho para mí. Y me gusta mucho esta metáfora, porque aunque está de moda, pues creo que nuestro cuerpo, nuestra mirada, nuestro entorno siempre va a cambiar, así que nunca vamos a dejar de aprender a caminar. Claro, como que al final no habría un caminar bien, sino que en todo caso habría una continua aproximación, una continua... Eso. Y de alguna manera también es cierto que se puede optar por ese dualismo para realizar una explicación o un análisis, ¿no? Pero ya de alguna manera mi cuerpo ya porta en sí, por así decir, la apertura al otro, ¿no? Y entonces, justamente yo soy mi cuerpo y en ese movimiento, de alguna manera, pues hago un significado y claro, como estoy abierto a los otros, hay una expresión en español que se utiliza mucho, que es cuando las cosas van tomando cuerpo. Cuando uno tiene una iniciativa que va a hacer o una reunión o un plan o un proyecto, se dice muchas veces que va tomando cuerpo y que ese tomar cuerpo de alguna manera es, claro, sí, va corporalizándose la acción de varios en un proyecto común, ¿no? Que llega a expresar de alguna forma ese gesto pleno del movimiento y del significado. Yo creo que lo has expresado eh, muy bien. En algunos momentos de tu artículo, incluso aquí ha salido en tus intervenciones, el tema también no solo del tomar cuerpo,
sino el tema político, ¿no? Eh, Acabamos de hablar incluso de este caminar bien y podríamos preguntarnos si entre de caminar bien está o entraría o tiene una dimensión también político, ¿no? Por otro lado, el asunto de la afirmación de la identidad en espacios públicos o las ideas que subyacen, que tú estabas diciendo que tratas de expresar desde tu propio cuerpo en esta obra de arte, como antes nos comentabas, ¿no? De las mujeres paseando la ciudad de noche. eh, ¿Cómo interviene lo político aquí? ¿Es un añadido, brota como una dimensión propia de ese tomar cuerpo de la performance? Pues quisieras que nos comentaras algo, por favor. Pues me gusta mucho esta pregunta. Para mí, aunque es algo que se dice muy a menudo, pero así lo siento, para mí todo es político. Pero eso no quiere decir que todo debe de ser aleccionador. Y sobre todo cuando estamos creando imágenes o mensajes, creo que es muy importante tener cuidado en esto, ¿no? Personalmente, yo creo en los pequeños cambios. Lo que toca nuestro día a día, lo que podemos compartir, lo que nos hacen reír, lo que nos hacen soñar. Esos son los proyectos que a mí me llegan más. Igual no son los más vendedores, porque en mi caso, pues es verdad que no se adaptan tan fácilmente a un formato estándar de galería o si no son muy costosos. Pero desde mi conciencia política, y para mí es muy importante crear proyectos que pueden tener varias capas de lectura y que pueden hablar a muchas personas con distintas vidas y opiniones. Eso me parece interesantísimo porque sin duda es una de las dimensiones de la persona y cuando tú dices que todo es político, todo actuar tiene su parte política, es que no podemos negar esa dimensión propia de la persona, ¿no? Y no es indiferente, es curioso, eso lo hablábamos en el pasado congreso que tuvimos allí en Madrid de Filosofía Fundamental. Decíamos que no es indiferente cualquier esfuerzo, aunque puede parecer pequeño, eh, porque si bien nosotros recibimos la influencia pues de nuestra sociedad o la influencia de nuestra cultura, la influencia pues hasta de la lengua que hablamos, estamos instalados, ¿no? En una cantidad de condicionamientos, pero que en ciertas formas nos van constituyendo. Es cierto que también uno influye en ella, ¿no? Aunque sea un poco, ¿no? Hay una famosa anécdota, como si fuese una especie pues de pequeño cuento, ¿no? Que dicen que que en una playa la marea había arrastrado a muchas estrellas de mar y estaban toda la arena de la playa, del litoral, llena de esas estrellas de mar. Y entonces un niño empezó a cogerlas y a devolverlas al mar, ¿no? Y alguien que pasó ahí al verlo le dijo, bueno, es ridículo que te pongas a tirarlas todas las estrellas del mar al agua porque no vas a alcanzar y no vas a poder salvar a todas, ¿no? Y él decía que con la estrella de mar que tenía en la mano, decía, sí, pero para esta no es indiferente que yo la arroje Mm. al mar, ¿no? Y en cierta forma, yo creo que es algo positivo el que existan este tipo de expresiones artísticas, ¿no? Y que el arte evidentemente tiene una dimensión política como todo hombre tiene una dimensión política y como todo hombre debe evidentemente conquistar, por así decir, esa libertad política ejerciéndola, ¿no? Y eso es importante porque así como el arte nos enriquece y hace más rica la realidad en su expresión, así pues mediante nuestra acción, incluso en esa dimensión política, pues enriquecemos, ¿no? Nuestra realidad y esa realidad común que forma eh,
la sociedad. Pues muchísimas gracias por tu respuesta, me parece muy sugerente, muy sugerente. Muchas gracias. Pues sí, la verdad es que sí. Hemos tocado bastante el asunto del cuerpo, el asunto del caminar, y hay otro elemento al que me gustaría llegar para cerrar el círculo que salió al principio, el del territorio. Y dentro del territorio también hablar un poco de la noción de frontera. Eh, ¿Cómo se expresa la idea de territorio y de frontera en el arte de acción y cómo la tratas de llevar a cabo tú en tu trabajo, tanto en el trabajo artístico como en las investigaciones en el plano así más teórico, por así decir, que estás haciendo? Y por si a lo mejor tiene relación, porque en tu página web aparece otro proyecto en el que también trabajas, que se llama The Real True Tourist Experience, ¿no? Y cuando lo vi, imaginé que aquí igual también cobra importancia la idea de territorio, ¿no? ¿Es así? ¿Qué nos puedes decir? Sí, sí. Bueno, en cuanto al territorio y frontera, son dos conceptos unidos, pero en sí muy diferentes, ¿no? Y es cierto que la definición de frontera cambia radicalmente según la rama del conocimiento desde la cual hablamos, porque obviamente no es lo mismo hablar de frontera filosófica del yo o de la frontera entre el Estado español y Francia. Yo personalmente he decidido trabajar sobre fronteras geográficas. Eh, Investigo a distintas escalas sobre el cómo las conductas sociales acaban delimitando el territorio y a su vez cómo el territorio influye sobre las conductas sociales. Pero es muy curioso porque cuando hablo de frontera, lo primero que nos suele venir a la mente es la frontera estatal. Y me parece que aquí el arte de acción puede tener un papel fundamental en la humanización y la redefinición de este término. La frontera no es solo un muro o un alambre. Una frontera puede ser invisible, como cuando se trata del cambio de conducta entre el día y la noche. Puede provenir de un cierto pacto social, como la división espacial entre los baños de hombres y de mujeres, en los baños públicos, o ser muy íntima, como la puerta que cierra o abre nuestro dormitorio. Entonces, transitamos a diario por estos límites y fronteras y el arte de acción me permite cuestionarlos o al menos evidenciarlos. Y para contrarrestar lo que recibimos desde los medios de comunicación, me parece esencial hacer que estas fronteras estén más cercanas a nuestro día a día para que la palabra frontera no solo haga referencia al otro, al migrante o al extranjero, ¿no? Y pues, ¿cómo trato de llevar esto en mi trabajo? Es una mezcla de muchas cosas, pero creo que lo que más me ayuda es observar mucho, observar lo que me rodea, observarme a mí. Y cada vez que encuentro un nudo, intentar pensar desde el ensueño y el humor qué puedo hacer para subvertir esta situación. Y en cuanto a The Real True Tourist Experience, por supuesto, tiene muchísimo que ver. Y me hace mucha ilusión hablar de este proyecto también aquí. Es un proyecto que realizo junto con Joanna Feiler, que habla justamente de frontera, de territorio y de lo que significa nuestro cuerpo, pero nuestro cuerpo guiri, o güeros, dependiendo de dónde se nos escuche, y habrá muchas más palabras que desconozco, en el sistema global agotado por el turismo. Y con este proyecto hemos decidido jugar. Entonces, jugamos a intercambiar roles como en All Inclusive, All Exclusive, donde ofrecemos la posibilidad a personas de ser ellos guiris en su propia ciudad, mientras nosotras nos ponemos al servicio de ellos, ofreciéndoles 3 posibles experiencias. O jugamos también con todo tipo de estereotipos y acciones absurdas que hacen los turistas, como en el proyecto A Contratiempo.
o soñamos en cómo lograr ser turistas ecológicas que no dañen el ecosistema y el medio ambiente con una serie de performance que se llama No queremos molestar. Nos podéis encontrar en Instagram y pronto tendremos una página web. Muy bien, muchas gracias, Eleonor. Queríamos pedirte que atendieras una pregunta que lanza un amigo que sigue nuestro programa, que es también artista y se llama Mario, y le voy a pedir a Aurora que si puede poner el audio de la pregunta, por favor. Aquí va. Hola, reos de las redes. Soy Mario y tengo la siguiente pregunta. ¿Qué función cumple el arte en el mundo? ¿Es una simple excusa para la interacción social o un eslogan para promover ideas políticas? Siempre he tenido esa curiosidad. Agradecería una buena respuesta. Ay, pues no sé si mi respuesta será buena, pero bueno, al menos será sincera. ¿Qué función cumple el arte en este mundo? Mm, para mí, en un mundo donde cada vez estamos más conectados, pero en realidad desconectados los unos de los otros y las unas de nosotras, yo empleo el arte para tratar de modificar pequeñas cosas de mi cotidiano, como hablé antes, pero también para crear conexiones, por muy pequeñas que sean, y desde toda la humildad del mundo, porque, bueno, a veces se puede y a veces no. Pero eso intento, aportar un poquito de una sonrisa o un ensueño durante un lapso de tiempo pequeño. eh, Me parece la acción más política que yo pueda aportar a este mundo. Y si además consigo crear conexiones, creo que el arte se justifica por sí solo. Pero mencionaría que esto no solamente se puede conseguir a través del arte, que el arte no, para mí no es sagrado, eh, y que hay muchísimas otras formas de conseguir hacer soñar a las personas o conectarse las unas con las otras. Lo que pasa es que es mi medio de expresión. Muchas gracias por la respuesta. Pues no sé si querrías quizá añadir algo para redondear o a modo de conclusión a la entrevista. Pues siguiendo el hilo de conexiones, quisiera invitar a cualquier persona que esté interesada en participar en algunas de las performances, en escribirme. Deciros que el 29 de septiembre de 2023 habrá otra sesión de Mujeres Caminando la Ciudad de noche en varias ciudades del Estado español a la vez. Em, entonces invito a toda mujer interesada en participar a apuntarse a mi web, en mi web www.eleonoreozane.com, y a partir de mayo de 2024 estoy organizando también otra performance que se llama Despertar Juntos, en la cual avanzo una idea donde creo que acostarse con alguien está sobrevalorado, porque creo que despertarse con alguien es mucho más íntimo. Entonces, estoy trabajando sobre ese concepto y también invito a que las personas que estén interesadas en participar en Despertar Juntos y que quieran despertarse conmigo, no duden en escribirme. Y por supuesto, agradeceros muchísimo por vuestro tiempo y interés. Muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y bueno, como siempre, gracias también a los oyentes, gracias a Aurora, a Gerardo.
a Mario por la pregunta y bueno, ya nos veremos en alguna futura siguiente temporada de Reos de la Res. Muy bien, muchísimas gracias, César. Simplemente despedirnos de todos los oyentes, agradecerle muy especialmente a Leonor por habernos acompañado y por habernos deleitado con sus respuestas y con eh, tantas ideas sugerentes que ha compartido con nosotros. Muchas gracias, César. Aurora, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias y espero que hasta muy pronto. Eso.